hermanos, si nosotros nos quedamos acá compartiendo la palabra del Señor, nos vamos a quedar. Vamos a tratar de terminar rápido porque tenemos el estudio bíblico también, ¿sí? Tenemos el estudio bíblico y hoy vamos a seguir con el panorama del Antiguo Testamento. Pero les voy a invitar que abran sus Biblias, por favor, ahí en Hechos capítulo 15. Que me acompañen a Hechos capítulo 15. No sé si recordarán que todavía seguimos en el libro de Hechos y estamos viendo el ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra. Y estamos viendo cómo el Evangelio se va expandiendo, cómo se va cumpliendo lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo: me van a ser testigos ustedes en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces ahora ya comienza a cumplirse lo que Jesús dijo. Y ya el Evangelio no solo se predicó al pueblo judío, sino que empezó a avanzar a los gentiles. Empezó a avanzar a aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero que no estamos en ese linaje judío. Nosotros en este caso seríamos los gentiles. Y el Evangelio del Señor llegó hasta la Argentina, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando Jesús dijo hasta lo último de la tierra, estaba pensando en Argentina. Bueno, no dice eso la Escritura, pero yo pienso que somos lo último casi de todo el mapa. Entonces me hago esa imaginación. Entonces, el Evangelio corre, hay gran gozo. Muchos se convierten, se predica el Evangelio, judíos se convierten, gentiles se convierten, se abrazan entre judíos y gentiles, pero hay un inconveniente. No todos los judíos querían abrazar a los gentiles como hermanos. Y los gentiles estaban teniendo un problema con los judíos por esta cuestión. Entonces, lo que nosotros comenzamos a abordar en el capítulo 15 es el problema que ya había surgido, también lo vamos a ver en otra ocasión, por el tema de que los judíos decían que no van a ser hermanos nuestros, por lo menos hasta que no se circunciden y guarden toda la ley de Moisés. Entonces ahí había un problema con la doctrina bíblica. Ellos querían poner obras a la salvación, cuando se sabía que la salvación es por gracia. Somos salvos por la gracia del Señor, no por obras, para que nadie se gloríe, escribió Pablo a los Efesios. Entonces, ahora vamos a abordar esta cuestión y hoy vamos a ver cómo tenemos que tomar decisiones sabias en momentos complicados o en momentos complejos. Porque acá ellos tenían que tomar una decisión sabia. Y acuérdense que esto que está sucediendo iba a ser como lo que decidan va a ser crucial para la vida de la iglesia del futuro. Cómo la iglesia se va a concebir en el futuro. Entonces, lo que decidan a partir de acá, de Hechos capítulo 15, depende cómo la iglesia va a seguir. Entonces, es interesante que nosotros veamos que cuando surgieron los problemas entre, podríamos decir, estos dos grupos de hermanos, judíos y gentiles, cómo se resolvieron esas diferencias y qué decisiones tomaron. Entonces vamos a ir ahí a Hechos capítulo 15, versículo 1 al 11 vamos a leer. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso lo vimos hace 2 domingos atrás. Los que no estuvieron, lo leí para que podamos entrar en el contexto. ¿Cómo tratamos este problema? Porque acá hay una división.
acá hay un problema, hay que tratarlo. Versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos dio a nosotros. Versículo 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Dice Proverbios: donde hay buen consejo el pueblo cae, pero en la sabiduría de consejeros está la victoria. Qué importante es, hermanos, cuando surgen estas cosas, tener buenos consejeros. Qué importante que es que en estos momentos hay hermanos serios que conocen a Cristo, conocen la doctrina de Cristo, y que cuando hay que tomar decisiones cruciales que va a afectar a la iglesia, podamos acudir a ellos para tomar una decisión sabia, para saber cómo debemos seguir, cómo debemos transitar. Eso es lo que estaba ocurriendo acá. Pero más aún todavía, si nosotros sabemos que involucra la salvación, que no es una salvación que inventamos nosotros, es una salvación que proviene de Dios, y es una salvación que es efectiva por medio de la sangre de Jesús, por medio de la cruz de Cristo, de su muerte en el Calvario. La obra de la salvación es una obra de gracia dada por Dios a los hombres. Nosotros no inventamos nada, nosotros no inventamos la salvación, nosotros no transformamos el corazón, nosotros no somos el Espíritu Santo. El Señor es el que obra en esta salvación, y es Él el que pone las reglas en la iglesia, cómo la iglesia se debe conducir, cómo la iglesia tiene que predicar el Evangelio, qué Evangelio hay que predicar de acuerdo a lo que está en la Escritura. Es el Señor que nos dice cómo hacerlo a la iglesia. Yo no puedo inventar nada. Si yo estaría inventando algo que no está en la Escritura, tranquilamente me pueden catalogar de un hereje o tal vez de un falso maestro, porque no estoy enseñando lo que Dios dice en su palabra para su iglesia. Presten atención a esto que dije. Es su palabra y es su iglesia. No es ni mi palabra ni mi iglesia, ni de ninguno de los que están acá. Entonces, cuando llegamos ahora a este punto, a lo que hemos venido a llamarse a partir del versículo 6, en algunas de sus Biblias ustedes lo tienen como el concilio de Jerusalén o la reunión de Jerusalén, es porque van a tratar este tema tan crucial, tan importante. Este es un tema bisagra, es un tema que sostiene la puerta que se va a abrir para las enseñanzas que van a seguir sucediéndose a lo largo de la historia del cristianismo. Entonces, ahora es momento de tomar decisiones y darlas a conocer. Ahí nosotros vemos que los líderes de la iglesia de Antioquía con los apóstoles, los hermanos, se reúnen en Jerusalén. Y a su vez, aun cuando la decisión allá que toman habían de tener o van a tener un carácter universal y perpetuo para la iglesia entera, no se precipitaron en dar un juicio acelerado, sino que ellos fueron muy cuidadosos cómo trataban esta cuestión. Entonces, nosotros vamos a estar viendo acá, vamos a ver en primer lugar cómo se organizó la reunión, por medio de quién se organizó. El segundo elemento que vamos a ver es la atención del asunto y el debate. Y el tercer elemento es la definición de lo que se decidió. Entonces, quiero que con eso en mente vamos a ver que en esa definición que comienza a tomar la iglesia, el que primero da la respuesta a cómo ellos tenían que tratar este tema y lo que había decidido la iglesia para esa iglesia y para toda la iglesia naciente que estaba surgiendo, fue el apóstol Pedro. Y ahora lo vamos a estar viendo ahí, en primer lugar, cómo los líderes
liberan. Y en Hechos de los Apóstoles acudimos al relato de la narración de los acontecimientos de la primera iglesia naciente. Nosotros cuando tomamos Hechos nos gusta porque vemos la iglesia cómo va creciendo. Y casi siempre tomamos de Hechos lo mejor, ¿no es cierto? Decimos, con aquellos que se justifican para que se inviten a comer sin que nadie los invite. Hermano, mirá Hechos lo que dice, tenían todas las cosas en común, invitaban a sus casas a comer, me tenés que invitar a comer. Bueno, está un poco sacado fuera de contexto, pero lo usan como un pretexto. Pero nos quedamos con las cosas buenas y cantaban todos juntos y el Señor añadía juntos a la iglesia, pero no queremos de Hechos los problemas. Los problemas los queremos saltear. Y lo que nosotros vemos, y como hemos venido repitiendo a partir de que se han sucedido estos hechos acá en el relato de Lucas, vemos que la iglesia gloriosamente va creciendo, vamos teniendo comunión con los hermanos, pero también hay problemas, y van a venir los problemas, y surgen los problemas. Y como ya hemos dicho anteriormente, el punto es no esquivo los problemas, sino cómo enfrento esos problemas, cómo los trato, cómo los trataron ellos acá. Ahora ellos ya resolvieron cómo tratarlo, pero ahora van a comenzar las definiciones. Lo que en ese problema lo tomaron y ahora cómo se va a definir el asunto. Y nosotros tenemos hecho esto acá, en el Evangelio que Lucas escribe en Hechos, y este tema ahora se está tratando de suma importancia, y tal es así que el inconveniente surgió en Antioquía con los judíos que descendieron de Judea para tratar el tema. Lo vimos en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5. Vimos que vinieron del versículo 1 de Hechos 15, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Noten que directamente no es que preguntaron a los apóstoles, hermanos, ¿puedo enseñar esto a la iglesia que tiene que ver con la salvación? Ellos directamente enseñaban. Es como que no habían tenido en cuenta el orden de la iglesia. Es sumamente importante saber que en la iglesia hay un orden. Yo no puedo caer en una iglesia y decir, bueno, a partir de ahora yo voy a enseñar lo que aprendí en el seminario. Y empiezo a agarrar un grupito de hermanos por acá y los invito y empiezo a enseñar algo y que sobre todas las cosas no tiene que ver con la doctrina bíblica y compromete el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, rápidamente, viendo que esto era un problema, dijeron, esto hay que tratarlo seriamente. Entonces, ¿dónde dijeron que se tenía que tratar? En donde estaba la mayoría de los discípulos, los apóstoles, en Jerusalén. En ese momento Pedro no estaba, viaja para tratar este asunto porque es de suma importancia, y entonces Jerusalén pasa a ser el lugar clave donde se va a definir este asunto en el cual la iglesia tiene que prestar atención, porque a partir de lo que decidan es como se va a seguir predicando el Evangelio. Entonces, ya teniendo en cuenta este panorama o este contexto, ellos decían que para ser salvos tenían que circuncidarse, tenían que circuncidarse y guardar los ritos de ellos, de lo que ellos imponían. Y acá comienza el problema, porque la salvación es por gracia, como dijimos, no por obras. Si los apóstoles decían, bueno, le vamos a hacer caso a ustedes, a partir de ahora la salvación va a ser por estas obras, ya hubiese cambiado la doctrina de la iglesia. Ya no sería más por gracia, sino que ahora se le haría de obras. Y nosotros tal vez hoy estaríamos predicando un evangelio por obras. Y es más, estos muchachos no se quedaron así, sino que ellos siguieron con su creencia. Y al día de hoy hay lugares que se predica la salvación por obras. Si vos querés ser salvo, si vos querés ir al cielo, necesitas obras. Necesitas bautizarte de pequeño, necesitas confirmarte, necesitas guardar los sacramentos, obras, para alcanzar la salvación. Y esto es lo que también la iglesia protestante de la Reforma luchó con esto. Es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, tenemos que ver que a lo largo de la historia este problema no se ha sacado del medio de entre nosotros. Por eso es necesario tener en cuenta y saber bien cómo es la salvación, de quién es la salvación, por qué yo soy salvo. Si soy salvo por la justicia de Cristo, ¿qué es la justicia de Cristo?
Si el Señor me regenera, ¿qué significa que el Señor me regenera? Si el Señor me santifica, ¿qué significa para mí que me santifica? Todos esos temas nosotros lo tendríamos que saber, ¿saben cómo? Como decimos, de taquito, de taquito. Tendría que ser algo que ya estemos avesados en eso, que podamos responder a la palabra de Dios ante esos inconvenientes y decir, bueno, hermanos, cuidado, no pongamos obras. Mirá lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Mirá lo que resolvieron acá en Hechos 15. Mirá lo que dice Pedro, mirá lo que dice Pablo, mirá lo que dice Jacobo, Santiago. Entonces, ellos no iban a tratar un tema tan crucial para la iglesia que comprometía la libertad de la gracia, la suficiencia de la cruz y la justicia de Cristo. Como dijimos, no es que estaban tratando el tema de qué color pintamos la pared o de qué color van a ser las cortinas de la iglesia. Eso no, esas son cosas vanas, podríamos decir. Son buenas para una iglesia, pero no comprometen la doctrina de la iglesia. Lo que estaban tratando era la libertad de la gracia, la suficiencia de la cruz y la justicia de Cristo. Esas tres cosas que son vitales, son cruciales. Y esto es lo mismo que nosotros debemos siempre considerar y tener cuidado de no comprometer como iglesia del Señor. Si queremos predicar un evangelio verdadero, esto debe estar en el centro. Si nosotros queremos predicar entre nosotros un evangelio verdadero, tenemos que conocer bien, y apunten esto, lo que es la libertad de la gracia, la suficiencia de la cruz y la justicia de Cristo. ¿Qué significa eso? Porque esto tiene que estar en el nivel de la iglesia. ¿Vieron los albañiles? No sé si ahora lo usan todo electrónico, pero tienen ese nivel con un cosito en el medio, dos rayitas y una burbuja, ¿no? Que la ponen y para que esté derecho la burbuja, ¿dónde tiene que estar? En el medio de esas dos liñitas, ahí en el medio, centrada. Bueno, esto, hermanos, tiene que estar en el medio, en el centro, donde nos empezamos a desnivelar, se va a ir corriendo esa doctrina tan crucial que dice la palabra de Dios. Y estos hermanos acá habían venido con esto, con este problema, que comprometían estas cosas. Y esto ellos dijeron, lo tenemos que tratar, es de suma importancia, porque no solamente es de suma importancia para la iglesia en general, es de suma importancia para el mundo en el cual salimos a predicar. Es de suma importancia para la vida de aquellas personas que viven un cristianismo y lo reflejan a la sociedad. Es importante porque de esto depende la sociedad del mundo, depende las políticas del mundo, la economía del mundo, los gobiernos del mundo, dependen de esto. Porque si no hay verdaderos convertidos, no va a haber un efecto en la sociedad. Si no hay un verdadero evangelio, no va a haber un efecto claramente en la sociedad. Por eso la Reforma Protestante tuvo tanto impacto en la sociedad, cuando se empezó a abrir las Escrituras, a predicar la salvación, solo por la gracia, solo por la fe en Cristo. Por eso la sociedad empezó a ser transformada, no por un gobierno, no por una política, sino por una clara exposición de la palabra de Dios y su doctrina, para que muchos crean y para que muchos impacten a la sociedad. Pero, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque ellos lo tomaron con total seriedad y urgencia de lo que estaba aconteciendo. Noten que el versículo 6 comienza diciendo: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Es importante acá que las personas que se reunieron los apóstoles, los ancianos, se reunieron para considerar este asunto. Como en el relato del verso 2, de que el tema que los judaizantes traían era complejo, el apóstol Pablo, junto con los otros, Bernabé, no quiso pasarlo por alto. No quiso decir solamente, estos ya vienen con su doctrina rara, vamos a dejar que se vayan, váyanse, herejes, hipócritas. No, ellos vieron que era un tema serio. Era un tema serio. Y no solamente eso, de que el tema que los judaizantes traían era complejo, lo debían tratar en Jerusalén con los apóstoles y ancianos. Y posiblemente los judaizantes son los que quieran tratar el tema en Jerusalén. Porque ellos querían ya definir esta cuestión. Querían agarrar y decir, bueno, vayamos de donde nosotros también salimos.
a donde están todos los hermanos que son para la iglesia como pilares de la fe, en los cuales está el consejo. Y vayamos a ver qué dicen ellos. Y entonces Pablo y Bernabé también estuvieron de acuerdo. Y el tema se trata con los apóstoles y ancianos, dice ahí. Y finalmente están reunidos, pero el tema se trata con los líderes de la iglesia. Y hermanos, acá esto nos deja ver algo. Que en primer lugar, cuando surgen cuestiones espinosas, doctrinales, los primeros que deben tratar esos temas son los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia son los que deben estar capacitados, formados en la doctrina bíblica, en lo que dice la Escritura. Deben estar formados con una fe en la cual saben que la palabra de Dios es la suficiencia. Porque hay que tratar temas que va a depender la vida de la iglesia. Entonces tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo. Si en la iglesia tenemos distintas doctrinas, y uno cree una cosa y uno cree otra, posiblemente entre los líderes también surja eso, no va a haber un acuerdo. Y vamos a tener la iglesia dividida. Vamos a tener los que creen que la salvación es por obra y los otros que dicen que la salvación es por gracia. Entonces eso no puede ser. Tiene que haber una unidad. Y acá nos muestra eso. Tenían que llegar a un consenso. Tiene que haber una unidad. Por el hecho de que a mí me agraden las personas y que yo quiera que todos se sientan bien, yo no puedo dejar que haya, porque yo quiero distintas doctrinas en la iglesia. Eso sería un error. Sería matar la verdad bíblica, colgarla en la plaza, la verdad bíblica, para que yo vea a ustedes todos contentos. Estamos todos felices. El hermano cree que la salvación es por obra, no lo molestemos, quiero comer un asado con él siempre, o invitarlo a la reunión, que se sienta tranquilo. No, hermanos, hay que ver estos temas y hay que reverlos y hay que orar, porque en primer lugar yo considero que este problema lo tiene un hermano. ¿Por qué digo eso? Porque acá ellos se dieron cuenta, no solo se dieron cuenta, sino que reconocían que no era algo que tenían que tratar a la ligera, porque los que traían este inconveniente, los judaizantes, eran hermanos en la fe. Por eso Lucas lo escribe acá. Y algunos descendieron, versículo 1, de Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis. Y directamente, cuando ellos tratan este tema, ven que los llevan a donde están los apóstoles, porque ellos también son considerados hermanos en la fe, pero que están teniendo un gran error doctrinal. Entonces, en primer lugar, se considera a la persona. Yo en primer lugar, antes de tratar cualquier problema, sea el que sea, yo tengo que considerar que vos sos mi hermano, no sos mi enemigo. Si yo tengo un problema con un hermano, una diferencia, en primer lugar lo que debo considerar es que voy a ir a hablar con mi hermano, pero esto tiene que quedar en claro, somos hermanos. No es un inconverso, no es alguien que está en contra del Señor, no es alguien que está en contra de la iglesia, es un hermano en la fe. Da testimonio de su fe. Lo hemos reconocido como hermano. Pero hay un inconveniente, hay un problema, hay que corregir algo. Entonces, acá ellos están haciendo eso. Y esto, hermanos, cuando nosotros enseñamos que la iglesia tiene un orden establecido para tratar ciertos temas y asuntos, es porque la palabra de Dios nos marca el camino. Cuando a veces, o por ahí pueden llegar a pensar, hay que tomar una decisión. Y vienen a un hermano y el hermano le dice, déjame que lo hable con los hermanos de la iglesia. ¿Qué les parece a ustedes? Porque es el orden que Dios puso en la iglesia. Yo no puedo tomar una decisión así nomás. Es el orden que Dios puso, el consejo. Acuérdense del proverbio que leímos ahí al principio. En el consejo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Necesitamos saber qué es la iglesia del Señor. Y los líderes bíblicos están puestos en la iglesia para considerar o estudiar un asunto que incumbe a la iglesia del Señor, claramente. Y nosotros vemos ahí, no fue algo que se trató livianamente. Fíjense que dice la Escritura, versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Y después de mucho debate, ¿qué es esto? Después de mucho discutir el asunto. Hay algunas versiones que dicen, después de mucho discutir el asunto, o sea, no fue algo que fue rápido.
2 horas, 1 hora. Fue mucho tiempo, fue días, tal vez. Y la palabra que utiliza Lucas acá, de discutir, cuando dicen discutir, es el pensamiento. No es discutir que todos se agarraron a las trompadas. No, es discutir. Yo puedo discutir con alguien sin pegarme o sin insultarme. Puedo discutir con alguien tratando de razonar, de hacer un debate, de tener un razonamiento. Y es la palabra que Lucas usa acá, discutir. Es pensamiento, razonamiento. Es interrogante interno. Eso es discutir. Eso es discutir. Eso es lo que Lucas está diciendo acá. Ellos tuvieron esos interrogantes internos y discutieron por medio de los razonamientos lo que tenían que hacer. Y ahí es donde, y nos parece que ellos también, que más o menos como que para debatir esto, hubieron por lo menos 3 reuniones separadas. 3 reuniones separadas. En primer lugar, los apóstoles y ancianos con Pablo y Bernabé y los que vinieron de Antioquía. Esa es la primera reunión para tratar el asunto. Hechos capítulo 15, versículo 1. Estaban ahí, dice, los apóstoles y ancianos, en Hechos 15, 6. Los apóstoles y ancianos con Pablo y Bernabé y los que vinieron de Antioquía. Esto está ahí. Está ahí directamente porque ya lo habían planeado. En Hechos capítulo 15, versículos 4 y 5, más arriba, ustedes ven que ellos dijeron, este asunto lo vamos a llevar a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y ahí tratan el asunto. Pablo, Bernabé y estos hermanos. La segunda reunión que ellos tuvieron fue los apóstoles y los ancianos con Pablo y Bernabé. ¿Dónde está eso? Ahí en los versículos que leímos. En Hechos capítulo 6, capítulo 15, del 6 al 11. Se reunieron entonces, ahora en privado, los ancianos, los apóstoles y ancianos, con Pablo y Bernabé. Ya no estaban los judaizantes. Segunda reunión. Y la tercera reunión que tuvieron, de los versículos 12 al 22, están una asamblea general para escuchar las decisiones de los misioneros y de Jacob. Entonces, esta decisión se tomó en 3 reuniones diferentes. ¿Ven qué importante es a veces no tratar las cosas a la ligera? ¿Ven qué importante que es cuando hay asuntos de la iglesia poder tratarlo con sumo cuidado? Tomarnos tiempo de ver lo que dice la Escritura, ver en oración. No, hermano, el Espíritu me dijo en un sueño que tenemos que hacer eso. Bueno, veamos si el sueño se conforma a la palabra de Dios. Pero esperemos. Veamos si eso es del Señor. Veamos el consejo. Pidamos ayuda al Señor. Esto es sumamente necesario. Ellos sabían que era algo que tenían que considerar cuidadosamente. Porque aquellos judíos que vinieron con este asunto en cuestión eran hermanos en Cristo. Eran hermanos en Cristo. Tomémoslo con cuidado. No sea cosa que hagamos algo y que tal vez los hermanos tengan razón. Aunque yo sé que no tienen razón, porque la salvación es por gracia. Pablo podía haber agarrado y haberle expuesto todo su argumento. Y Pedro también, que ahora se lo expone. Pero ellos los trajeron para que vean cuánto amor les tenían. No pasamos por alto lo que ustedes dicen. Aunque estén equivocados, aunque estén errados, sentémonos a charlar. Discutamos esto y veamos por medio de la palabra lo que el Señor nos dice. Pero en primer lugar, hermanos, acá hay 2 consideraciones prácticas. Si tengo que tratar un problema, sea en la iglesia, sea entre hermanos, considerar en primer lugar que es mi hermano. Y en segundo lugar, que creo que es el primero de todos, es el amor. Es el amor. Yo tengo que tener amor hacia mi hermano. Aunque esté equivocado, tengo que amarlo. Tiene que ser con un espíritu y un carácter apacible, afable. Acá ellos no agarraron piedras para apedrearlo por la herejía que estaban diciendo. Ellos lo trataron con mucho cuidado, con mucho amor. Y eso es una enseñanza. Entonces, si el primero que da la respuesta acá es Pedro, recuerden que acá estaba también Pablo, pero podemos creer que se le da a Pedro el responder en primer lugar. ¿Por qué? Porque él ya había tenido una diferencia con este tema. En ese lugar estaba Pedro, Pablo, Bernabé, y cuando
hay que dar una respuesta. Ahí en primer lugar dice que después de mucho debate se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis, y ahí le da todo el argumento. ¿Quién se levantó? Pedro se levantó. Porque sabían que él tenía algo muy importante para decirles. No sé si, bueno, ahí en la segunda reunión se pusieron de acuerdo quién era el primero que iba a hablar. Y seguramente Pedro, y esto no está en la escritura, pero yo lo entiendo, que puede haber tomado esa decisión. Porque Pedro tal vez le debe haber dicho: hermanos, yo esto lo viví anteriormente, cuando tuve ese sueño en la azotea, que el Señor me manda a predicar a los gentiles. A mí me criticaron por eso. Me criticaron de que yo me iba a la casa de un gentil. Y entonces yo tuve que salir a defender cómo el Señor me había hablado. Entonces es como que Pedro ya tenía esta experiencia. Y él ahora estaba mirando que estaba pasando lo mismo. Entonces ahí es el que él primero se levanta. Porque, ¿por qué infiero esto del texto? Porque Pedro lo dice en su discurso acá. Él saca a relucir lo que había pasado con él en Hechos capítulo 13. Entonces, fíjense que cuando Pedro relata, se levantó y dice, y les quiero aclarar esto, que este es el último capítulo que Pedro aparece en Hechos. Después no aparece más Pedro. Esto es lo último que tenemos de Pedro. Pedro acá en Hechos simplemente le relata lo que nosotros tenemos ahí en Hechos capítulo 10. No Hechos capítulo 13. Yo dije Hechos 13, no es Hechos capítulo 10. No vamos a leer todo Hechos capítulo 10. Y que va desde el versículo 1 al 43. Pero lo que él relata un poco, lo que está en el versículo 11 de Hechos 15. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. No solamente nosotros como judíos somos salvos, dice Pedro, sino que por gracia somos salvos, sino que ellos también por gracia son salvos, igual que lo somos nosotros, igual que lo son ustedes, no por obras. Pero Pedro recuenta los hechos relacionados con Cornelio, señalando concretamente que Dios dio el Espíritu Santo al centurión y a sus allegados gentiles sin que se les hubiera circuncidado. Noten el versículo 9: purificando por la fe sus corazones. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. O sea, ellos no estaban circuncidados, nosotros sí. Sin embargo, el Señor les dio el Espíritu Santo, tanto a ellos como a nosotros. Entonces, esto está quedando claro. Y esto, hermanos, puede considerarse una de las defensas, podríamos decir, más contundentes de toda la Escritura acerca de la salvación por gracia y por medio de la fe. Esto que Pedro está diciendo acá, en el versículo 9 en adelante: no hay ninguna distinción entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto quiere decir que no hay una religión que te salve, no hay una denominación que te salve. Somos salvos por la obra de Cristo. Por más denominación que tengamos, somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras de alguien, sino que la única obra que somos salvos es por la obra de Cristo. Es por Él que nosotros somos salvos. Y Pedro les está diciendo a ellos, los judaizantes: yo vi cómo el Señor salvó a gentiles sin ser circuncidados. Yo estuve ahí presente cuando le fui a predicar a la casa de un centurión gentil llamado Cornelio, y vi cómo el Señor obró, cómo el Señor empezó a transformar en los primeros días. Y posiblemente cuando Pedro está diciendo esto en Hechos capítulo 15, si nos tenemos que remontar a Hechos capítulo 10, ya han pasado 15 años. 15 años de aquel entonces. Entonces Pedro está recordando 15 años atrás, diciéndole: yo vi cómo eran salvados los gentiles. Yo vi cómo la palabra de Dios transformaba la vida de esos hombres sin que tengan que cumplir requisito alguno de lo que ustedes exigen para ser salvos. Si Dios no exige esto, ¿qué necesidad hay que yo hubiera hecho esto? Dice Pedro. Si el Señor me está diciendo esto, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿De qué manera yo tengo que hacerlo? Si el Señor es el que escoge, ¿por qué yo voy a decirle tiene que ser salvo por las obras y no por la gracia? Si el Señor nunca lo pide en la Escritura, ¿por qué lo voy a hacer? Fíjense que
dice ahí, ellos escucharon el Evangelio y creyeron. Noten ahí cuando dice el versículo 8, y Dios que conoce el corazón les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Versículo 9, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, es el Señor que cuando nosotros le predicamos el Evangelio hizo la obra de gracia en ellos. Hizo la obra de gracia en estos hermanos. Ellos creyeron al escuchar el Evangelio. Y Pedro les está diciendo, hermanos, ustedes no están trayendo nada nuevo. Esto yo ya lo viví hace 15 años atrás. Lo mismo por lo que están cuestionando ahora y exigiéndole a los hermanos que tienen que ser salvos por estas obras, a mí ya me lo dijeron hace 15 años atrás. No pueden ingresar al pueblo de Dios si no cumplen todos los ritos de Moisés, si no son circuncidados, son gentiles, no son del pueblo del Señor. Pero el Evangelio se cumple y la palabra del Señor se cumple. Nosotros vemos que dice que cuando ellos creían, automáticamente ¿qué hacían? Felipe, cuando le predicó al eunuco que iba en el carro, se sentó, le habló del Evangelio por medio del Antiguo Testamento, vio agua. ¿Qué problema hay que yo sea bautizado? Felipe no le dijo, no sos circuncidado, no guardás los ritos de Moisés. ¿Para qué le vaya a decir? No, dijo, bajemos, porque estoy viendo que el Señor está haciendo una obra en vos. Y fue y se bautizó. Y dice la Escritura que él siguió su camino como gozoso. Siguió su camino hacia otra nación donde el Evangelio llegó, y posiblemente a la región de África. Entonces, hermanos, veamos lo que dice y sigue diciendo la Escritura acá, versículo 8. Y Dios que conoce los corazones. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. La Biblia de las Américas dice, y Dios que conoce el corazón. El corazón. Y es interesante porque Pablo dijo acá una palabra entera que son dos palabras. Cuando dice Dios conoce los corazones o Dios conoce el corazón, Pablo utilizó dos palabras acá, en una sola. La primera palabra es la palabra cardiognestes, que viene la palabra de tipo cardiología o cardiólogo. Que esa palabra se refiere ¿a qué? A lo que es el corazón. Cardia es corazón. Pero a su vez Pablo utiliza otra palabra que es gnostes, como del conocimiento, como los gnósticos, conocimiento. Entonces Dios, el Señor, Él está diciendo, el Señor conoce el corazón profundamente. El Señor conoce el corazón de sus hijos profundamente. Entonces necesitamos estar dejando de hacer estas cosas. Y noten que el versículo 9 dice, Dios no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué? Porque es lo que respecta a la fe y a la conversión. Es lo que respecta a la fe y a la conversión del cristiano. Dios nos trató a nosotros, los judíos, dice Pedro, como a los gentiles y a los gentiles como judíos. No hay distinción. El Señor en su obra de gracia a nosotros judíos nos trató igual como si fuésemos gentiles. Y a los gentiles los trata como si fuesen judíos. O sea, no hay distinción entre Dios. El Señor salva a todos por igual. El Señor obra su gracia a todos. No tiene distinción ni de denominación, ni de raza, ni de color, ni de nacionalidad, ni de las cosas que tal vez hacen. El Señor cuando salva transforma el corazón. Conoce al hombre y lo transforma. Y el cristianismo es tan sencillo, hermanos, tan sencillo. Es tan sencillo como que le predicamos a una persona y automáticamente puede el Señor abrirle los ojos, poner su fe en Cristo, empezar a leer la Biblia, empezar a venir a la iglesia y empezar a dar frutos de un cristiano. ¿Y por qué nosotros lo hacemos tan complicado, no? Acá la estaban complicando más. El cristianismo es sencillo. Y es tan sencillo que en la gran comisión, ¿qué fue lo que Jesús dijo sencillamente que tenían que hacer? Ir y hacer discípulos a los judíos, solamente a los griegos. No, el Señor dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ellos eran judíos y sabían que le iban a tener que predicar en algún momento a los samaritanos, a los que estaban fuera de Jerusalén, a los que estaban fuera del pueblo de Dios.
Y el Señor Jesús sencillamente dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñarles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Punto. ¿Por qué la complicamos tanto? Si nosotros tenemos que ir y hacer eso, hagámoslo. ¿Qué estamos esperando? No, quiero hacer todo el curso de seminario de la Biblia. Gloria a Dios, perfecto, te alentamos, hacelo. Pero no te olvides que está el ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá tenemos por lo menos fuera de nuestro hogar, un discípulo en el cual nosotros le estamos invirtiendo nuestro tiempo y dinero para predicarle el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros? No levanten la mano, no quiero. Me quiero saber. Pero quiero dejarles esta pregunta. Porque este mandato es el mandato que el Señor dio, Jesús dio. No lo doy yo, no lo da la iglesia, no estamos hinchándoles, el pastor quiere que salgamos y prediquemos, evangelicemos. No, hermanos, si ustedes lo hacen es porque están obedeciendo a Jesús, no a un hombre. Y están obedeciendo en todo caso, si es un hombre, al hombre perfecto que viene a esta tierra, que fue Jesús, que dijo esto: ir y hacer discípulos. Y no solamente que se bauticen, sino que después enséñenle la palabra de Dios. Siempre es bueno tener ahí un pajarito donde tenga que ir a comer al nido, ¿no? Un discípulo, donde podamos estar atendiéndolo y predicándole la palabra de Dios. Si no lo tienen, oren para que lo tengan. Oren, por favor, oren. Señor, dame un discípulo. Señor, dame a alguien que no conozca a Cristo, que necesite crecer en la gracia, que pueda invertir un tiempo de la semana. Señor, por favor, hacerme un lugar, un día que sea sabio en mi tiempo para que yo pueda ir, visitarlo, abrir la palabra, hacer un discipulado, alentarlo en la fe. Hay hermanos, hay gente que está necesitando, no solamente acá, sino también afuera. Y noten, versículos 10 y 11 finalmente, ya como para cerrar el tema, Pedro dice: ahora pues es un término de conclusión y resultado. Como que Pedro ya está diciendo: bueno, llegamos a esta conclusión. Versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos una carga, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y entonces ahí ya cambia seguramente el rostro de los que están escuchando. Ya a muchos no les gustaba que Pedro les diga que la salvación era por gracia y que desestime lo que ellos creían, sino que ahora él les dice: ¿por qué ustedes están haciendo algo que ni ustedes, ni nosotros, ni nuestros padres, comenzando desde Abraham, no pudieron llevar? ¿Por qué? Y las Escrituras enseñan que cuando el hombre pone a prueba a Dios, lo está haciendo sobre la base de un espíritu de incredulidad, y no solamente de incredulidad, sino de desobediencia. Lo que ellos estaban haciendo acá era siendo los judaizantes incrédulos a lo que Jesús había dicho y desobedientes a lo que Jesús había dicho. Cuando se exponen estas cosas, en primer lugar, no es que estamos en contra de una denominación, de un hombre, de la iglesia. Estamos cuestionando lo que Dios dijo en su palabra. Lo que Dios dijo en su palabra. Entonces hay que tener cuidado y prestar atención a esto que Pedro dice acá. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermanos, los rabinos hablaban del compromiso de una persona a someterse a la ley de Dios usando la imagen de un yugo. La imagen de un yugo es el instrumento agrícola por el cual se unían los bueyes para que trabajen juntos. Se unían los bueyes por medio de ese yugo para tirar del arado parejo. El yugo los mantenía unidos para que puedan tirar parejo. Y Pedro recuerda a sus hermanos judíos que ellos mismos no han cumplido la ley con perfección requerida, si es que su obediencia fuera la condición para ser aceptos delante de Dios. Ustedes dicen que hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Ustedes la cumplen perfectamente al pie de la letra? ¿Y saben qué tendrían que responder ellos honestamente? No. Y entonces, si ustedes no la cumplen,
sabiendo que lo tienen que hacer, y ellos que no quieren circuncidarse, es lo mismo. ¿Para qué le vamos a poner un yugo que ustedes no pueden llevar y ellos tampoco, ni yo tampoco? ¿Para qué? ¿Por qué? Y Pedro recuerda a los hermanos judíos esto. Y lo recuerda también después, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas. Pablo lo recuerda en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que él dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Además, la parte ceremonial de la ley y las regulaciones enseñadas por los rabinos había llegado a ser una carga imposible, hermanos. Lo que ellos querían que cumplan acá estos hombres eran 613 leyes que ellos habían puesto para que cumplan los hombres. Afuera de todo lo que Dios dijo, los rabinos habían marcado 613 leyes y en algunos casos tenían hasta 645, los más extremos, y que tenían que, todas las cosas que tenían que cumplir para ser aceptos delante de Dios. Imposible, imposible. Y entonces Pedro le está diciendo ahí, ellos han sido salvos por la gracia del Señor. Fíjense, versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. No por lo que ustedes imponen, sino por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Y antes nosotros creemos eso. Así que, hermanos, Pedro le está diciendo acá, la gracia lo hace todo para ambos grupos y lo mismo lo da a cada uno. La gracia del Señor. Por tanto, ningún hombre sino Dios tiene el poder de escoger a los que habrán de recibir la salvación. Porque Dios es el que prueba el corazón de los hombres. Yo no puedo decir que alguien es salvo por todas las obras que hace. Tal vez tiene frutos de conversión y eso el Señor dijo, lo van a conocer por los frutos. Pero yo no puedo decir que esa persona verdaderamente es salva porque está haciendo todo lo que le decimos que tiene que hacer o todo lo que hace un cristiano. Hermanos, yo voy a predicar a la cárcel y muchos de los que están ahí en la iglesia hacían todo lo que tenía que hacer un cristiano. Y sin embargo, cometieron un delito, mataron, estafaron. Y después cuando están ahí se dan cuenta que nunca conocieron a Cristo. No eran. Tenían parecida, cumplían todas las leyes, todo lo que le decían en la iglesia lo hacían perfecto, tocaban algunos. Y sin embargo no tenían la gracia del Señor. Solo se preocupaban de cumplir toda la ley de lo que le decían, el papelito de lo que le decían. Pero no había una transformación, no había una obra de gracia, no había una salvación. Dios prueba los corazones de los hombres. El corazón del hombre es el lugar donde Dios implanta y hace crecer fe, que viene a expresarse en obediencia y en perseverancia. ¿Cómo sé que yo estoy creciendo en el cristianismo? Porque amás más a Dios, porque lo buscás más, porque querés conocerlo más y porque tu carácter también el Señor lo está transformando y lo estás demostrando a los demás. Antes tenías un carácter que nadie lo podía aguantar. Ahora el Señor te está cambiando, ya no respondés. Hay una obra en el corazón del cristiano. Y ahora son más pacíficos. Pedro, hermano, yo veo acá Pedro, cómo el Señor lo cambió, ¿no? Pedro, que de golpe te sacaba una espada y te cortaba una oreja, ahora dice, no, tranquilo, vamos. Miren, hermano, yo sé que ustedes son hermanos. Dios hizo todo esto, ¿Por qué tentáis al Señor? ¿Por qué están haciendo esto? Nosotros somos salvos por gracia. En conclusión, hermanos, qué importante es poder siempre buscar el consejo al tener que tomar decisiones sabias que implican la salvación de las almas de las personas. Pero a su vez no solamente eso, sino también ayudarlos a que podamos vivir como verdaderos cristianos. Eso es bueno también. Y entre nosotros que nos ayudamos y nos alentamos mutuamente, es bueno que podamos tomar consejos de otros. Hermano, me está costando tanto esto, estoy teniendo problemas con mi esposa, ayúdame, porque esto no es fruto de un cristiano lo que yo estoy haciendo. Ayúdame, o una mujer, ayúdame, hermana, ayúdame a estar orando, necesito que me aconsejes, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué me cuesta tanto esto? Mirá, mi corazón se está volcando hacia esto que desagrada a Dios, ayúdame. Y que en eso nosotros podamos tomar el asunto en serio. En primer lugar, porque es un hermano o una hermana que viene hacia mí.
Y en segundo lugar, porque yo tengo ese amor de Cristo para poder ayudarle. Y en tercer lugar, le voy a recordar lo que el Señor hizo en su vida y en mi vida. Que no es que ella sea peor y yo soy mejor, sino que es la misma gracia de Dios que me salva y que me está transformando y que me está renovando día a día, y que un día yo puedo ser el que puedo estar en el lugar de mi hermano. Que un día yo puedo ser el que caiga y que Él me levante. Pero que podamos tener esto en cuenta, que nosotros también podamos dar la gloria a Dios. Podamos dar la gloria a Dios, pensando no solamente en primer lugar en el otro, pensar en primer lugar en el otro. En una sociedad donde te dice que vos pienses en vos mismo, donde te metas para adentro, donde yo soy el que necesito, yo soy el que estoy en problemas, nadie me ve a mí, yo soy el que estoy sufriendo. No, el Señor dice todo lo contrario. No pienses en vos, pensá en el otro que está sufriendo. Pero yo tengo problemas, Señor. Tenés problemas, yo me voy a ocupar. Pero como hermano, como cristiano, pensá en el otro, ¿qué está necesitando? ¿Tiene el mismo problema o tal vez peor? Ayúdale, ocupate. Sé un buen hermano en Cristo. Pensá. Y que en todo esto, hermanos, como lo que se estaba buscando acá, que podamos dar la gloria a Dios. Porque al fin de cuentas somos la iglesia del Señor. Si un hermano está mal, todos estamos mal. Si un hermano se goza, todos nos gozamos. Y así es como el Señor nos enseña a vivir la vida de comunidad de iglesia. Y que nosotros podamos no solamente, ya lo prediqué, podamos tenerlo en cuenta, sino que lo podamos poner en práctica sobre todas las cosas. Pueden decir, qué lindo mensaje, qué lindo el mensaje de hoy. Pero hermanos, lo que realmente cuenta es que lo pongamos en práctica. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por amarnos y cuidarnos, Señor. Ayúdanos a ser fiel a lo que hemos escuchado. Danos más de tu amor, Señor, ya del que tenemos, que ha sido en nosotros implantado, y que podamos cuidarnos, y que podamos crecer en la salvación. Crecer en la salvación es conocer lo que dice tu palabra acerca de la obra de la cruz. Todo lo que dice, lo que ha pasado en la cruz. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por los hermanos, y gracias por este precioso tiempo de haberme dado el momento de compartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.